que ya Galileo podía haber calculado el periodo orbital de esas 4 estrellitas, digamos. Bueno, estamos hoy entonces a 16 de abril de 2025 en física biológica. Y dijimos la clase pasada que Euler Roman creo que se escribe así. Verifíquenlo, léelo, por favor, me corrijan si es necesario. Observando a los satélites galileanos, o digamos jovianos, porque son de Júpiter, satélites jovianos, los 4 satélites, ¿cuáles son? Según Galileo, 1, 2, 3 y 4. Así fue como los llamó, los nombró. No más bien los numeró. Más o menos por ahí va. Fue un astrónomo teutón o germánico, alemán diríamos hoy en día. Simón Marius se llamaba, quien finalmente, que había dicho que yo los vi primero a los 4 satélites, a las 4 estrellitas que había visto Galileo, las cuales las dio a conocer, las publicó en Siderius Nuncius, el mensajero sideral, en 1610, junto con las imágenes de la luna y otras. La Vía Láctea son estrellas, no nada más una mancha de luz. Hay incluso en lo que se veía como la espada de Orión, también con una nubecilla de luz, también eran estrellas. Ya hizo muchos descubrimientos con el telescopio o anteojo Galileo, entre ellos las 4 estrellitas, a las que las llaman en conjunto estrellas medíceas. ¿Por qué medíceas? Trabajaba para la familia Medici, para aumentar el presupuesto. Ahí están sus estrellas. A ver si me aumenta la beca o la subvención. A ver si ya depositan. Le llamó estrellas medicias y las numeró 1, 2, 3, 4. Simón Marius posteriormente alega que él las había visto antes. Pequeño problema y tomen nota. Si acaso lo hizo, no las publicó. Como Darwin igual. Como Darwin y Wallace. No, fíjate que ahí fue Wallace el que de hecho presionó a Darwin para que publicara ya, porque él había comunicado a lo largo de los años ante sus colegas de la Linnean Society los hallazgos que había hecho en las interpretaciones que estaba haciendo de lo que observó en su viaje de 3 años alrededor del mundo. Entonces, Wallace, que había trabajado por su cuenta en Indochina, en el sureste de Asia, y había llegado a partir de lo que observó y estudió, llegó a conclusiones, a las mismas conclusiones que había llegado a Darwin, reconociendo que Darwin había comenzado a trabajar en eso antes que él, decidió colaborar con Darwin y presionarlo que a pesar de que estaba muy enfermo Darwin, ya acabara de escribir. Otro obstáculo que se le atravesó a Darwin para publicar rápidamente sus interpretaciones de sus hallazgos a lo largo del viaje fue, además de que estaba enfermo, que él era, como inglés, pues miembro de la Iglesia Anglicana, fundada por Enrique VIII, cuando mandó a volar al Papa, y todas las historias. Pero más que Charles Darwin, su esposa, que hemos dicho era su prima, Mary se llamaba, era mucho más apegada a la práctica del anglicismo que el mismo Charles. Y entonces había un conflicto ahí, porque ya Charles Darwin entendía que si explicaba que las especies se formaban
unas a partir de otras debido a las variaciones en la reproducción y el hecho de que no todos no toda la progenie sobrevive, y con frecuencia la que no sobrevive es porque tiene características morfológicas o fisiológicas distintas de las que sobreviven. Entonces, eso llevaría a lo largo de muchas generaciones de variación en la progenie a que después de muchos años los descendientes últimos fueran diferentes a los ancestros, tan diferentes que podían llegar a ser especies distintas. En otras palabras, y por eso su obra está titulada Sobre el origen de las especies. Las que sobreviven, no las que mueren, las que sobreviven son las seleccionadas por la naturaleza, dadas sus características, estarían dando origen a nuevas especies. Tendrían una mayor capacidad de supervivencia explotando los recursos del lugar. Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural en la lucha por la supervivencia, es el título completo de la obra. Eso daría al traste con la explicación bíblica de que todas las especies de plantas y animales y hongos y demás organismos fueron creados de un plumazo, más bien de un dedazo, en 6 días. Es más, en menos de 6 días, porque en el primer día dijo el Señor, hágase la luz, y la luz se hizo. ¿Ay? No, aquí no. Ah, no. La luz. Sepárense las aguas de las tierras. Eso fue en el segundo día, ¿no? El primer día, no me acuerdo. Porque de repente la leo en una clase que doy, que es la de pensamiento crítico, ahí revisamos los textos de diferentes religiones de manera crítica, precisamente. Y es el no recuerdo cuál día cuando empieza, hagamos bichitos, ¿sí? Y crean las bestias de las aguas y las bestias del cielo y de la tierra, y los que se arrastran y los que no se arrastran, los arrastrados, siempre hay, no faltan, reptiles, reptantes, por eso. Que en un periodo muy corto de unos cuantos días, ese poder divino habría creado todas las especies. Se contrasta con el hecho de que las especies se forman después de mucho tiempo, de manera natural. Y entonces habríamos entrado como sociedad humana en una crisis similar a la que se generó cuando Copérnico publicó las revoluciones, o sobre las revoluciones, de Revolutionibus, en 1543. ¿Por qué? También en los textos de varias religiones, dentro de ellos las judeocristianas, en el caso del cristianismo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un pasaje en el que dice que Josué mandó al sol detenerse, ergo, el sol se estaría moviendo. Lo que coincide con la versión aristotélica de que la Tierra está fija en el centro del mundo y el Sol y los demás astros se mueven alrededor de la Tierra. Es por eso que los cristianos, sobre todo los asentados en Roma, o encabezados por quien está asentado en Roma, tomaron la filosofía aristotélica para reforzar su doctrina, que incluía la concepción del mundo geocéntrico. Cuando Copérnico publica en 1543 la hipótesis de que es la Tierra la que se mueve en 3 movimientos distintos, pues genera años después, por cierto, no en ese momento, porque Copérnico fue hasta 3 papas le solicitaron a Copérnico partes de su texto para poder enterarse de qué es lo que estaba explicando Nicolás Copérnico, burócrata de la Iglesia de Roma. Trabajaba para la Iglesia, era canónigo, abogado de la Iglesia, trabajó en parte de los esfuerzos matemáticos y astrológicos que se hicieron para corregir el calendario juliano, que dio lugar a la reforma al calendario que finalmente aprobó el Papa Gregorio,
y que entró en vigor en 1583. O sea, 40 años después de la revolución de Copérnico y de la muerte misma de Copérnico. Pero él contribuyó a ese largo trabajo de corrección del calendario juliano, para dar lugar al calendario con el cual hoy nos regimos en la mayor parte del mundo, el calendario gregoriano. En ese periodo entre 1543 y 1583, fíjense, la matemática y vamos a decir, la astronomía como ciencia son usadas por la Iglesia de Roma en particular como un instrumento para mejorar su práctica, por ejemplo, de cuándo fijar la Semana Santa, porque estaba desfasada, 10 días. Por eso estuvo a corregir el calendario. Entonces se usó el conocimiento científico para mejorar la práctica del cristianismo. Copérnico nunca fue perseguido por la Iglesia, al contrario, fue consentido por la Iglesia y estimulado a seguir sus trabajos, porque sus trabajos y nuevos cálculos matemáticos ayudaron a corregir el calendario. Es después de este periodo, a finales del siglo XVI, y dado el impacto que está ya teniendo la decisión de Martín Lutero, todavía en tiempos de Copérnico, y lo digo porque en 1539, quien sí criticó a Copérnico fue Martín Lutero. Sin argumentos científicos, diríamos, matemáticos o astronómicos, Martín Lutero se atrevió a descalificar a Copérnico, mencionándolo como un astrólogo advenedizo. Se atreve a decir que es la Tierra la que se mueve, cuando sabemos que es el Sol y los astros, porque bien dijo en la Biblia, dice en la Biblia que Josué mandó al Sol detenerse. O sea, el argumento de Lutero era teológico. Los argumentos de Copérnico eran matemáticos y astronómicos. ¿Bien? Es decir, la iglesia luterana, la naciente iglesia luterana, a la cual Copérnico nunca se adscribió, él siempre fue católico y murió católico, fue la que criticó a Copérnico, no la iglesia de Roma, no la iglesia católica de Roma. Es dada la influencia que a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI va teniendo en Europa el luteranismo, que hace que Roma pierda fieles, el que haya llevado al papado a perseguir a quienes argumentaban en contra del catolicismo. Es entonces cuando se empieza a criticar lo que describe Copérnico en las revoluciones. Ya estaba muerto Copérnico, era más lo que se enseñaba en su libro, ¿sí? Que empieza a ser cuestionado y empieza a ser hasta censurado parcialmente. Es lo que lleva a que uno de los promotores del copernicanismo, que es Giordano Bruno, sea finalmente enjuiciado en Roma por herejía y condenado a muerte en la hoguera en el año de 1600, año en el que Galileo ya estaba trabajando en el movimiento de los péndulos. Y 9 años después, cuando se entera que en los Países Bajos están desarrollando un anteojo para ver a lo lejos, que él desarrolla su propio anteojo o telescopio con el que descubre los satélites jovianos, lo que nos lleva a nuestro tema de hoy finalmente, que es, con los satélites jovianos que mencionamos la clase pasada, Euler Rover calcula la velocidad de la luz en una magnitud de, ¿cuánto dijimos? En cantidades actuales, 300 millones de metros entre segundo. Eso es en 1676. En el siglo XIX son, decíamos, Ørsted, Christian
Ørsted y Michael Faraday, quienes ligan la electricidad que a su vez es descrita mediante la ecuación de Coulomb, F sub índice E igual a K sub E por Q entre R cuadrada, y el magnetismo cuantificable como fuerza mediante la ecuación F sub índice M igual a K sub M por P entre L cuadrada, están relacionadas porque la electricidad produce magnetismo y el magnetismo produce electricidad. La inducción eléctrica del magnetismo y la inducción magnética de la electricidad. Bien. Lo que sugiere que existe una relación entre la electricidad y el magnetismo, una relación entre ellas. Y la relación es matemáticamente, de hecho aquí tenemos una relación entre las cargas y la distancia, una relación entre los polos y la distancia, así como podemos suponer que existe una relación entre la electricidad definida por su constante y el magnetismo definido por su constante. Una relación, razón, proporción o cociente entre estas dos cantidades. Y esta la calculamos la clase pasada y nos dio ¿cuánto? 3, yo tengo aquí aproximadamente, no se me olvida. 3 por 10 3 por 10 a la octava potencia metros entre segundo, lo que es lo mismo que esto de acá. Ahora, ya antes habíamos visto, y esto lo voy a poner aquí abajo, que le pongo aquí porque está entre Romer y Ørsted y Faraday, Isaac Newton había descrito entre 1665, cuando probablemente hizo la observación, y 1704, cuando lo publica, él también se tardó un buen. Sí, ¿cuántos años fueron? Casi 40 años, ¿no? Se tardaban en escribir. Antes publicó una interpretación del uso de esta observación en 1686 en los principios matemáticos de la filosofía actual, cuando menciona que la luz de las estrellas es igual a la luz del sol. Es de la misma naturaleza, dice. Nos cuestionamos, ¿por qué lo dijo? ¿Cómo es que se pudo haber dado cuenta de que la luz del sol y la luz de las estrellas es de la misma naturaleza? Es igual porque tiene las mismas características. Tanto la luz del sol como la luz de las estrellas, al refractarse, muestra el espectro. De la luz. Espectro de un fenómeno que presenta una propiedad de velocidad medida por Euler-Romer. Vemos que estamos pasando del siglo XVII al siglo XIX, son 3 siglos lo que tardamos en construir este concepto, y que finalmente esto, la luz como fenómeno, es descriptible mediante una cantidad física de velocidad, una cantidad derivada, distancia entre tiempo, y que se relaciona con dos fenómenos que parecerían, primero, entre ellos independientes,
Y segundo, pues quizá, tal vez sí, tal vez no relacionadas la electricidad con la luz misma. Sin embargo, ya teníamos otro antecedente, que era una observación que habían hecho los electricistas, principalmente en el siglo XVIII, es un siglo antes de esto, electricistas como Franklin, que Franklin lo que hizo fue confirmar que lo que la gente veía como los rayos de Zeus asociados al trueno de Thor son electricidad. ¿Por qué? Bueno, están relacionados con la electricidad porque cuando él identifica al rayo como un fenómeno asociado a la electricidad, y el rayo que es luz. Es decir, de alguna manera la electricidad genera luz. La electricidad es un fenómeno que se da entre cargas, y estas cargas, estas son las que llamamos electrodos, que se mueven cargas que se mueven entre electrodos, de un electrodo a otro, puede ser de positivo a negativo, por ejemplo, del electrodo positivo al electrodo negativo. Y de hecho identificamos a las portadoras de la carga eléctrica negativa, que serían los electrones, que saldrían del electrodo llamado cátodo inicialmente, de acuerdo a cómo se nombró en el siglo XIX, originalmente. En ese mismo siglo XIX se observa que precisamente del cátodo, donde estarían saliendo los electrones, las partículas con carga eléctrica, conforme deben estar o pueden estar siguiendo esas cargas eléctricas negativas, también sale luz, se produce luz. Cuando los electrones están moviéndose entre electrodos en una cámara que puede estar al vacío o puede tener alguna otra sustancia. Típicamente lo que se hace es en un tubo al vacío, o como lo hacían en el siglo XIX, ponían un tubo de vidrio largo, le sacaban el aire, bueno, antes de sacar el aire le metían una plaquita con fósforo, una placa de vidrio con fósforo, le ponían una carga positiva de un lado, una carga negativa del otro. La carga positiva sería el cátodo, le llamaban, dijimos, de la cual estarían saliendo las cargas eléctricas negativas. Y se producía, aquí lo que tenemos algo parecido, nada más que esta no está vacío. Adentro de la bombilla de vidrio hay aire. Y lo que se ve en el centro, ese poste, equivale a un cátodo, es un cátodo. Podemos llamarlo un cátodo. Sería un poste que es capaz de acumular cargas negativas. Y tenemos aquí el vidrio como el vidrio de la pared, como los vítreos. Entonces, esto sería como la pared y el poste sería como el globo. Cargas eléctricas negativas en el poste, cargas eléctricas positivas en el bombillo de vidrio. ¿Y qué sucede cuando le hago pasar una corriente eléctrica? Es decir, muevo las cargas eléctricas negativas del poste. Cuando le doy un empujón eléctrico, una pila, bueno, en este caso es pila, es la termoeléctrica que está en Tuxpan, que es de donde llega la electricidad, aquí a la UAM, y hago pasar esa corriente eléctrica al cátodo para que ahí se acumulen cargas eléctricas negativas. ¿Y qué sucede? Espero que funcione, todavía funciona la última vez. Ahí está. Voy a permitirme apagar la luz para que se vea mejor lo que se está produciendo adentro del bombillo. ¿Una qué? No, es mía. Nunca se la pedí a Tesla. Él tendría la suya. Una bombilla diseñada y patentada originalmente por Tesla. Esta la compré en una tienda de recuerditos. Una tienda de recuerditos en el Centro Espacial Kennedy.
ahí me la encontré, la vi y dije, esa es para clase. Lo que vemos es que salen de donde se acumulan las cargas negativas, salen líneas de luz azul, como si fueran rayos. De hecho son rayos. Y son las cargas negativas las que están produciendo que el aire que está dentro del bombillo emita luz azul. Entonces la luz puede ser emitida cuando electrones, cargas eléctricas negativas provenientes de algún lado, de un cátodo, así lo podemos llamar, interactúan con las partículas del gas o de los gases que están allá adentro, que son oxígeno y nitrógeno principalmente, bueno, principalmente nitrógeno, luego oxígeno y luego otros gases traza de la atmósfera, que estarían partiendo del poste hacia el vidrio. Y en el vidrio, ¿qué sucede? Chocan los electrones junto con la luz y cambia el color. ¿Por qué? Porque ya no es aire, ya no son nitrógeno y oxígeno y otros gases, sino que son moléculas o partículas de vidrio, formadas principalmente por silicio, unido por cierto oxígeno, o los conocemos como silicatos. Pues qué interesante. Y luego, lo más interesante es esto. Vemos que está pasando luz visible, azul, del poste al vidrio. Y hay algo más. También la sesión pasada mencioné que en el mismo siglo XIX hubo otros descubrimientos que se incorporaron a los que había hecho Newton en cuanto a los componentes de la luz. En realidad la luz blanca no existe como tal, sino que es producto de la combinación de luz, 6 luces diferentes, o luz de 6 colores diferentes. Dijimos, de aquí, vamos a decir, el espectro de la luz, tenemos, decíamos, el violeta, el azul, el verde, el amarillo, el anaranjado y el rojo. Y en el siglo XIX, Herschel descubrió el infrarrojo. ¿Y cómo se llamaba el que descubrió? Y también un otro virgen. Se me olvidó el nombre. El que descubrió el ultravioleta fue Ritter. Ritter descubrió el ultravioleta. Luces que no vemos, son invisibles a nuestros ojos. ¿Y esto qué nos dice que es la luz? Primero, la refracción de la luz, el espectro, nos dice que la luz son ondas. Y este número nos dice que son ondas formadas por electricidad y magnetismo. Y la clase pasada le llamamos ondas electromagnéticas. Entonces habría ondas electromagnéticas de diferentes colores, del azul del violeta al rojo, visibles, pero habría también ondas electromagnéticas no visibles, como el infrarrojo, que vimos que es calor, que es capaz de realizar trabajo, como la luz. Vimos como lo que está por encima de la flama del encendedor, pues provoca cambios. Provocó el cambio del papel de celulosa a carbón. Es entonces también, si la electricidad es una fuerza, como fuerza es capaz de realizar trabajo, y como fuerza que es capaz de realizar trabajo, la electricidad es una forma de energía. El magnetismo también es una fuerza capaz de realizar trabajo, y como fuerza capaz de realizar trabajo es también energía. Podríamos hablar de energía eléctrica, de energía magnética, pero si ambas son dos expresiones de un mismo fenómeno, que es el electromagnetismo, pues el electromagnetismo también tendría que ser una fuerza capaz de realizar trabajo, y entonces sería una forma de energía electromagnética. Esto lo que nos demuestra es la existencia de energía electromagnética.
magnética, de la cual una de ellas es la luz visible. Es la luz. Esto no da. Esto está muy bonito. Y ni siquiera huele, además. No huele. ¿La luz huele? No. Entonces, fíjense, los electrones salen de la materia, forman parte de la materia y ahora sabemos que tienen masa. La luz, no hay evidencia hasta el momento que muestre que tiene masa. Sin embargo, es producida por la materia cuando interactúan con la materia. Y hay además luz visible y luz invisible. Si la luz es energía, sea visible o invisible, debe ser capaz de producir cambios. ¿Cómo qué cambios? Traigo acá, ya que estoy de este lado, un tubito de una lámpara, como sería el nieto de aquella, ¿no? Bueno, este es el mismo tipo de las que tenemos acá arriba. Una lámpara de luz, ¿cómo le dicen? Fluorescente. Que para que pueda emitir luz tendría, como las de aquellas, quizá que enchufarla, meterla aquí adentro, no, porque quizá qué pasa. Hay que conectar para que pase una corriente eléctrica entre un extremo y otro extremo. Aquí hay un electrodo, acá hay otro electrodo, y pasaría entonces la corriente eléctrica, los electrones, que estarían interactuando con lo que hay aquí adentro, que es, además de un gas, también el polvo blanco que está ahí. ¿Lo han visto cuando se rompen estos? Sí. Sale un polvo blanco, que es con el que interactúan los electrones que van del cátodo al ánodo. Y entonces esto emite luz. Quiere decir que tendría yo que conectarlo a la electricidad. ¿De veras? Pero si lo acerca y se prende. Y además vemos que tiene la misma forma que las otras dos ecuaciones. Es inversamente proporcional a la distancia. Mientras más cerca, mayor la intensidad. Y eso sí puedes tomar las fotos. Más si quieres acerca Voy a andar en TikTok. y haces un... A ver, vamos a ver. Estoy arriba, lejos, distancia grande, R grande. Y al disminuir la magnitud de R, al hacerse R pequeña, emite luz. Y no solo eso, sino que al acercarlo más, emite más luz. Es decir, estamos confirmando que hay aquí una luz invisible, una serie de ondas electromagnéticas o energía electromagnética, y esa energía porque es capaz de producir trabajo, el trabajo de oxidación de lo que está dentro del tubo, para que emita luz. Entonces, cuando la materia se oxida, porque está perdiendo electrones, entonces emite luz. En otras palabras, pero también cuando se reduce, porque los electrones salen del cátodo, tocan al aire las partículas de aire y entonces, si están recibiendo electrones, se están reduciendo. Pero no se quedan con el electrón todo el tiempo, el que les llegó, ese que salió del cátodo, sino que ese electrón sigue su camino hacia el vidrio. Entonces, se reduce, pero luego se oxida. Y entonces otro más se reduce y luego se oxida. Podríamos interpretar incluso así, de nueva manera, de nuevo modo, a lo que sería la corriente eléctrica. Al paso de partículas eléctricas, que pueden ser negativas o positivas, entre cosas que se estarían oxidorreduciendo secuencialmente. Y quizá esto lo vieron también en alguna película por ahí, y con esto terminamos el día de hoy. ¡Oh! El chiste es hacer ridículo en público. Para eso me pagan. No es cierto. Me pagan para que aprendan y yo de gratis hago el ridículo en público. Es altruismo. ¿Ya? Sí.
Porque la que sigue es hasta el siguiente curso. Ok. Miren, aquí traigo una muestra de cómo sería una bobina de Faraday. Lo que no he conseguido es un imán suficientemente grande. Por eso no lo he podido probar. Para poder meterlo y entonces se produciría una corriente entre estos dos electrodos. Ese forma un cilindro. Hay hacer varios de neodimio unidos así, a lo mejor. Es posible. Curiosamente, no lo he podido hacer últimamente, en los últimos años, y sin embargo sí hice uno cuando estaba en la secundaria y funcionaba regular. Es más, lo que finalmente nos puso a hacer el profesor de la clase de taller de electricidad fue que con esas dos bobinas hacíamos un transformador. Funcionó, pero se perdió en una de las N mudanzas de la familia. Ni modo, ahí quedó para la historia, no, porque no lo registré. No había cámaras fáciles gratuitas o de bajo costo. Quedó en el recuerdo acá, como anécdota familiar. ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? ¿Una? Bueno, pero es faltan algunas características que nos van a permitir entonces ir más allá de decir solamente que la luz son ondas electromagnéticas. Como ondas, si el electromagnetismo son ondas, entonces deben poder ser caracterizables su amplitud, ya lo dijimos, la intensidad de la luz sería equivalente, sería proporcional o una medible mediante la amplitud. Y la frecuencia, qué tan ancha o qué tan corta es la onda. También, por cierto, la frecuencia podemos decir que es inversamente proporcional a la longitud de la onda. La representamos con la letra lambda normalmente en el uso del electromagnetismo para entender la composición de la materia. De aquí que entonces a esto, a los colores de la luz, le llamemos el espectro de luz o espectro electromagnético, el cual se extiende no solamente del infrarrojo al ultravioleta o del ultravioleta al infrarrojo, sino que hay todavía más luz por debajo del infrarrojo y más luz más allá del ultravioleta. Hacia acá tendríamos lo que son las ondas de radio, y hacia allá arriba tendríamos lo que son los rayos X, de lo cual hablaremos la próxima semana, porque esta santa semana se acabó. Dios dándonos vacaciones y la ciencia por ahí.